Profundizar más sobre ellos con Darío García, que es analista en XTV. Muy buenas tardes, Darío, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bueno, me gustaría empezar preguntándote, después de ver esa subida de tipos del Banco Central de Inglaterra ayer, que nos sorprendía, por lo tanto no hizo ningún mal al mercado europeo, por lo menos eso vimos en el cierre, que cerró completamente en positivo, aunque no era unos positivos muy altos, pero ninguno de los principales índices se tiñó de rojo. Y hoy también hemos estado conociendo datos macro importantes para Europa, como el de producción industrial en Alemania, en España. No sé qué lectura podemos hacer de todos estos, últimas noticias o últimos datos que estamos conociendo en el mercado europeo, y cómo crees que va a cerrar Europa esta semana. Bueno, pues en el caso de la decisión de política monetaria y de tipos de interés del Banco de Inglaterra, no sorprendió a los mercados. Esa subida de 50 puntos básicos era lo que se descontaba y, en principio, cuando se resuelven las dudas, normalmente suele haber alzas. El problema fue después, cuando el gobernador Bailey, a la hora de responder a las preguntas de los medios de comunicación, puntualizó de una manera bastante estricta o de una manera bastante explícita que para la economía británica, al menos, descuentan que a partir del último trimestre de este año y los 4 siguientes, es decir, 5 trimestres consecutivos, la economía británica entra en un proceso de enfriamiento económico e incluso de potencial recesión económica. Por lo tanto, todas las alzas que podrían haber surgido en el mercado británico fueron compensadas negativamente con esos comentarios. Se hicieron que, en este caso, el índice británico, así como la divisa británica, la libra esterlina, prácticamente se quedarán en terreno neutro, que también coincide, por otro lado, en una semana donde los mercados europeos han encontrado la mayor parte de los techos entre el pasado miércoles y el jueves, y en esta jornada de viernes, a la espera del dato más importante que tenemos prácticamente de esta semana, con permiso de la decisión de tipos del Banco de Inglaterra, son las nóminas no agrícolas. Es cierto que tenemos publicaciones provenientes de Europa de la producción industrial que, en términos generales, han sido buenos, pero que no tienen un efecto o un impacto, mejor dicho, desde el punto de vista internacional, para que sean susceptibles de potenciar las alzas o la inversión en los mercados a los que hacen referencia. Normalmente los datos más macro y que tienen una sensibilidad internacional mucho más grande, como son las nóminas no agrícolas, porque hacen mera referencia al mercado estadounidense, y tendremos también los datos de empleo de Canadá prácticamente de seguido, serán los que realmente muevan en esta última jornada de mercado una semana para los que algunos índices, por ejemplo, como el IBEX 35, prácticamente se va a quedar neutro, pero de manera positiva. Se mantiene por encima de esos 8.100 puntos, ahora mismo está aproximadamente en los 8.150, si no veo mal, y bueno, pues en este caso, tras la enorme volatilidad vista durante los últimos días, es cierto que Europa está un poquito más descolgada que el comportamiento de Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que, proveniente de Estados Unidos, hemos tenido resultados empresariales de tecnológicas que, en términos generales, han sido muy buenos, y que, además, con la noticia de esta madrugada de esa aprobación por parte de los accionistas de una nueva división de acciones para las acciones de Tesla de 3-1, supone un acercamiento masivo, si no fue ya suficiente el de hace 2 años, a los inversores minoristas con menor capacidad de inversión para comprar una de las compañías tecnológicas y del sector de la automoción más importantes a nivel global. Pues entonces sí, nos quedamos para empezar esa clave que también tuvimos muy pendiente ayer, de la comparecencia de Andrew Bailey, diciendo que Inglaterra va a entrar en recesión a finales de este año, y también a lo último que estabas diciendo sobre ese dato que vamos a conocer a partir de las 2:30 en Estados Unidos sobre el informe, el empleo allí, el mercado laboral, a ver cómo se presenta. Ahora mismo las nóminas no agrícolas, según las previsiones, deberían quedarse en 250.000, y lo que sería también un dato pues peor que al mes anterior, y el desempleo en un 3,6%. Me gustaría saber también, aparte de todo lo que nos has ido comentando ya, si ese dato fuera
peor de lo esperado, de lo que ya está descontando el mercado, lo que acabo de contar, cómo podría afectar tanto a los mercados como a la decisión de política monetaria de la Fed. Es decir, es uno de los principales datos que tiene en cuenta esta Reserva Federal, y cómo puede cambiar de rumbo esa política monetaria. Pues teniendo en cuenta que las nóminas no agrícolas, por definición, excluyen precisamente al sector primario de la economía estadounidense, es decir, se centra en las contrataciones o nuevos contratos del sector terciario o el sector servicios, y el sector intermediario, el sector secundario, que es el sector industrial. Una caída desde los más de 380.000 del mes pasado a, como bien apuntabas, en torno de los 250.000, sería una caída bastante importante, lo que implicaría que la creación de empleo está empezando a retroceder o a enfriarse, mientras que, por otro lado, curiosamente, la tasa de desempleo, es decir, el paro que existe en Estados Unidos, prácticamente está a nivel estructural, en niveles casi de mínimos históricos, en ese 3,6%. Por lo tanto, estamos viendo cómo el mercado laboral está empezando a enfriarse, estamos empezando a ver que hay una caída en el crecimiento intermensual de los puestos de trabajo, mientras la tasa se sigue manteniendo estable. Eso que muestra solidez inicial en el mercado laboral, aunque con un enfriamiento superior respecto a los meses anteriores. En principio, este dato no debería generar mucha sorpresa y, en principio, según lo estipulado o lo estimado, debería generar alzas en el mercado, porque lo importante es la tasa de desempleo, siempre y cuando veamos pues, un dato bastante estable. Pero si por el contrario viésemos que la creación de empleo es superior a la que el mercado está estimando, es decir, por encima de los 250.000, sería un dato extremadamente bueno, pero que también chocaría frontalmente con que se atribuiría parcial o totalmente a las decisiones de política monetaria y de tipos de interés. Por lo tanto, existen muchas posibilidades, porque hay que combinar varios factores, sobre todo de datos macroeconómicos que ya hemos conocido, y si realmente el mercado, que al final es el que descuenta eventos futuros, atribuye estos datos de empleo que conoceremos a las 2:30 a las decisiones adoptadas por el Banco de la Reserva Federal, así como por el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos. Pues entonces estaremos muy pendientes tanto a este dato como la reacción que tienen los mercados y, bueno, las posibles comparecencias de la Reserva Federal o los mensajes que vayan lanzando los miembros de ese Banco Central. Otro de los temas clave del día que me gustaría comentar contigo, bueno, el petróleo. Hemos visto como el Brent ha descendido hasta casi el 15% y, bueno, vemos también los futuros del West Texas que han bajado de esos $90 el barril. Y por otro lado, otra noticia que conocíamos hoy, una advertencia por parte de Bank of America, era que si se llega a topar ese precio del crudo ruso por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, devolvería al Brent a los niveles de $130 el barril. Estas son las claves que estamos conociendo hoy y no sé qué nos puedes comentar sobre esta materia prima, porque son un poco contradictorios al final ambos mensajes. Vemos descender a ese precio del petróleo, pero en caso de que se tope el crudo lo veremos dispararse entonces. Bueno, empezando por la primera pregunta, en el caso del barril de Brent o la evolución que está teniendo en el más corto plazo el barril de Brent y el de West Texas, porque tienen un alineamiento bastante importante dentro de la propia lógica, es que la decisión de la OPEP en la reunión que ha habido durante estas últimas 48 horas de mantener su incremento de producción a 100.000 barriles al día sin que haya un incremento adicional, lo que está indicando la OPEP es que considera que vamos a seguir teniendo potencialmente una reducción de la demanda o incluso una destrucción parcial de esa demanda. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que ante una menor demanda se incremente la oferta de manera sustancial, algo que inundaría el mercado, lógicamente, de crudo, de barriles, y sería susceptible de una caída adicional en los precios. Lo que ha hecho el mercado simplemente es atribuir a que la propia OPEP considera que va a haber una reducción del consumo, fruto de varios impactos, como muy bien sabemos que es, por ejemplo, la inflación, el efecto que está teniendo también las alzas en los tipos de interés, y que al final se resume a la base de que los consumidores, que son los que hacen uso precisamente de estos bienes bases o destilados, como por ejemplo la gasolina, van a tener o tienen menos renta disponible para
cubrir sus necesidades básicas, como pueda ser, por ejemplo, pagar la calefacción, pagar el aire acondicionado o llenar el depósito de combustible. Respecto a las tendencias o las alertas de que pudiéramos ver un incremento de los precios del crudo, del Brent concretamente, que es el que es de referencia en Europa, fruto de los embargos o de las sanciones al suministro del petróleo ruso en Europa, debemos pensar que estamos ante un mercado globalizado. Y si bien Europa es, o ha sido al menos hasta ahora, el principal socio comercial de Rusia respecto al petróleo, Rusia ya ha encontrado alternativas durante estos últimos 3 meses para suplir la escasez de demanda proveniente de Europa, fruto de las sanciones, en otros países, principalmente asiáticos, que están cubriendo precisamente esas necesidades. De hecho, es tan curiosa la situación que Rusia está saltándose estas sanciones vendiendo el petróleo, por ejemplo, a la India, y la India es la encargada de reimportarlo a Europa, o los destilados, como por ejemplo la gasolina. Por lo tanto, Rusia sigue cubriendo sus necesidades de exportación, mientras en Europa pagamos los costes y las consecuencias de las sanciones a través del incremento de los intermediarios, como por ejemplo es la India, incrementando pues, el coste de la producción, el coste del transporte, de la logística, incluso de la manufactura y de los destilados. Por lo tanto, en este caso, la alerta de que haya un incremento de los precios fruto de estas sanciones, hay que ver el marco general mucho más grande, y como el Brent es una referencia en Europa, no solo en Europa se consume este barril, sino Rusia ha encontrado enormes y sustanciosas alternativas para cubrir sus necesidades de exportación. Gracias, Darío. Pues entonces nos quedaremos con esas claves que nos has dado para mirar tanto a los mercados como a los datos macroeconómicos que terminan con los que podemos concluir la semana. Muchas gracias como siempre y nos vemos pronto. Feliz verano. Igualmente, hasta la próxima. Buen fin de semana.